estándares, normatividad y regulación de la seguridad informática, en donde vamos a mostrar cómo se implementó y se hizo todo el diseño del SGCI para la presente materia. Somos el grupo 14, mi nombre es Carlos Hernández. Buenas tardes, mi nombre es Sandro Mendoza. Buenas tardes, Mauricio Ramírez. Buenas tardes, Brian Garay. Buenas tardes, Jonathan Betancourt. El objetivo general es proponer un CGCI mediante el modelo PHVA, enfocándonos en la fase del planear, hacer y verificar, para posteriormente implementarlo en el desarrollo de las actividades laborales que realiza la empresa RTT Ibérica. Objetivos específicos. Realizar un estudio del estado actual de la seguridad de la información que maneja la empresa RTT Ibérica mediante metodologías de análisis de vulnerabilidades informáticas para exponer qué falencias se encuentran en la actualidad. Definir la fase del planear por medio de políticas de seguridad, identificación de activos digitales y análisis de riesgo para recopilar la información total que maneja la empresa en relación a las TI. Objetivos específicos. Realizar el plan de mitigación a partir de la información recopilada en la fase de planear para implementar posteriormente este plan mediante la definición de controles de seguridad de información. Verificar el plan de mitigación propuesto e implementado por medio de auditorías internas, gerenciales e independientes para verificar qué tan efectivo fue y en caso de encontrar inconsistencias realizar las debidas correcciones. De acuerdo, entonces para la primera etapa, que es el planear, vamos a mostrar cómo hicimos todo lo que fue establecer el eje CGCI, empezando por identificar y evaluar el inventario. Entonces, las referencias de valorización nos darán un soporte sobre la calificación que debemos dar a cada activo en términos de criticidad y asimismo saber si este debe ser evaluado dentro de la matriz de riesgos. Estos tres cuadros que tenemos acá nos habla el valor del activo que le vamos a dar en la confidencialidad, integridad y disponibilidad, siendo 1 muy bajo y siendo 5 muy alto. Y las descripciones que se dan en cada uno es, digamos, la descripción de cada criticidad que va a tener cada activo dentro de estos tres pilares. Listo. Entonces, aquí el nivel de tasación será el valor cualitativo ante el resultado cuantitativo de la evaluación realizada de los activos. Entonces, aquí en el primer cuadro tenemos al lado izquierdo lo que es el valor que va a tener cada activo y el nivel de tasación. Entonces, dependiendo del valor que se dé sobre la tabla que nos genera pues toda la formulación del resultado que vamos a tener, lo vamos a apoyar de, uno, el tipo de activo, que va a ser información, software, físico, intangible, personas y servicios. Y lo otro que vamos a tener es la tabla del nivel de confidencialidad, que es ya lo no clasificado, confidencialidad de los empleados, el de la compañía y la del cliente. Cada uno tiene una descripción para que cada activo que está dentro de RTT Ibérica se pueda pues, segregar y segmentar de esa manera para poder hacerle la calificación. Ya una vez entonces tenemos identificado todo lo que es el inventario de la empresa y hacemos el proceso de evaluación, entonces el resultado que hemos tenido es esto, que entonces los sistemas involucrados tenemos un 47% aproximado que ha sido de hardware y el menor que es el servicio de Apache, que es lo de la administración de la web, que es en un 294 con el Avast, que es el antivirus y el Fortinet, que se maneja para todo lo que es la administración de redes. ¿Qué tipos de activos tenemos? 56% aproximadamente son activos físicos y el nivel más bajo con 2.94 son lógicos. El tipo de ubicación que tenemos, físico con un 56% aproximado y físico lógico con un 6% aproximadamente. Dentro de lo que es ya la calificación de la confidencialidad, entonces tuvimos un 85% aproximadamente de lo que son los que se escriben como confidencialidad de la compañía, los no clasificados dentro de casi un 9% y la de los clientes la tenemos en un 6%. Ya para esto, entonces, los resultados posteriores al nivel de tasación que se propuso, tenemos que la mayoría de activos en un nivel muy alto está el casi 62%, en el medio el 27% y en el alto el 12%.
Ahora bien, entonces, una vez nosotros ya contamos con todo esto, podemos definir el alcance. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver el momento en que se define el alcance, cómo vamos a estar en la capacidad de determinar los recursos que van a ser necesarios para la organización. Ya una vez nosotros identifiquemos los que son netamente necesarios, entonces vamos a saber cuáles en términos de lo que pues, está presupuesto para el SGCI según el tiempo y lo que se tiene, podemos ajustar todos los requerimientos de seguridad encaminados hacia el análisis, la evaluación y la mejora continua de la implementación. Para esto entonces tenemos dos, que son los contextos internos, los cuales los podemos definir según el problema como el proceso de aseguramiento para el funcionamiento de la empresa y lo que se realiza al interior. Y los contextos externos, que son todo el proceso que conlleva el tratamiento con las estaciones de gasolina y de servicio. Esto tiene que recibir un trato y cumplimiento de seguridad de la información, no solo de manera interna hacia los datos que nosotros podemos estar recibiendo dentro de la empresa, sino de manera externa, ya que los clientes que están generando en las estaciones el comercio llegan directamente por la acumulación de puntos, que es lo que se requería. Listo, entonces aquí ya después de esto nosotros contamos con qué dependencias dentro de RTT Ibérica. Contamos con gasolineras, estaciones de servicio, desarrollo de página web, proveedores de la red, software C++, F+, N+, que son los software que manejan todas las áreas contables, comerciales y demás, de recursos humanos también, área financiera, comercial, alquiler y venta, talento humano y el área técnica. Para esto las interfaces con las que vamos a contar para poder definir el alcance van a ser los routers y firewalls, las cintas, que son donde se generan los backups, equipos de cómputo, licencias de Microsoft, antivirus, el área técnica y el monitoreo del servidor mediante Apache, que es toda la administración de la página, por donde se genera también comercio. Y ahora para el proceso de renovación y cierre de futuros negocios, sabemos que es necesario que las entidades externas puedan también tener el cumplimiento de los lineamientos que se disponen dentro del SGCI que nosotros estamos proponiendo, no solo por la protección de los datos de RTT Ibérica, sino por el tratamiento externo que nos va a hacer cumplir con las normatividades y legales, pues, los temas legales que conlleva este asunto. Listo, entonces ya en esta parte de definir el alcance para finalizar, aunque actualmente la empresa dice que no tiene un diseño de flujo de trabajo, no solo del negocio, sino de las áreas y los procesos que todas estas realizan, digamos que el marco y lo que vamos a hacer es poderlo implementar y que todo esté ajustado hacia el tema legal de la seguridad. El SGCI se encargará de que esto se estipule para que puedan existir responsables en medio de alguna novedad en cualquier punto que se pueda tener. Y es por ello que estamos acompañados de políticas, propuestas de auditorías, seguimiento, monitoreo y respaldo por todas las partes interesadas dentro de la implementación de este modelo. El recordatorio que tenemos para la definición del alcance es el decir que esto debe ser monitoreado, revisado con una periodicidad que vamos a calcular más adelante, que ya se va a mostrar, debido a que se debe tener en cuenta que este no es un proceso estático y que con el tiempo puede tener nuevos requisitos, adaptaciones, tecnologías y amenazas en los nuevos sistemas. Políticas de seguridad. Las políticas de seguridad se crean para ayudar y generar el sistema de gestión de seguridad de la información en el caso de que haya alguna vulnerabilidad o algún ataque. Para ello, estas políticas se enfocarán en la primicia de asegurar una integridad, una disponibilidad y una confidencialidad en el manejo de los datos internos y externos de la empresa. Para ello, en esta tabla se genera el departamento técnico como responsable de estas políticas, se generan estas políticas y asociados al problema que está representando RTT y BEI. Entonces, se tiene que generar una copia de seguridad en cada dependencia para la información necesaria y sensible para la operación, actividad comercial de la empresa, enfocándonos siempre en la actividad comercial de la empresa, donde se realiza cada fin de semana con un registro y control del mismo y clasificación en la base de datos antiguo, nuevo, negocios ligados a las gasolinerías y establecimientos de servicio, que son lo que ellos contemplan como socios. Y adicional a eso, referente, la otro punto de la política de seguridad es la copia de la seguridad controlada, la información de base de datos sobre aplicativos, en este caso C++, F+, N+, tener la base de datos para pues, evitar algún inconveniente o accidente. En este caso, los problemas asociados es la conexión a la Internet. Todos los equipos la tienen. La parte financiera, cada usuario guarda la información local en los equipos. Solo el servidor dispone de una fuente energética, sistema de alimentación ininterrumpida. Y la última, posible pérdida de la información por ataque de la red o daños a los discos duros de los equipos. La siguiente, para también el departamento técnico,
En este caso, las políticas, todos los equipos deberán tener los puertos USB CDs deshabilitados, excepto el departamento técnico. En caso de requerir dicha habilitación o uso de memoria USB, con el proceso será administrado por el departamento técnico con previa autorización de la gerencia en este caso, para evitar que pues cada persona tenga usuario o uso de este puerto. Y esto referente o el problema asociado a esto viene que el ingreso de programas no deseados, riesgo de manipulación no debida de la información de los clientes. Cuando hablamos de programas no deseados, hablamos de programas piratas en este caso. Y adquisición de virus por medios magnéticos. Cualquier persona que tenga la USB pues puede ingresar al equipo y lo puede dañar como tal. El siguiente política es el departamento técnico será el encargado de verificar diariamente el funcionamiento de la página web. Asimismo, mantendrá una copia de código fuente original, registrando los parches, paquetes de actualización, ajustación y ajustes de propiedad de apoyo logístico, bajo los parámetros de derecho de propiedad intelectual. En caso de ser requeridos para restablecer el acceso web, manteniendo la integridad, disponibilidad y continuidad de los servicios de promoción y gestión de los clientes externos. Recordar que ellos por acá generan o administran la parte de gestión de cliente como tal también. Por ahí también venden productos como tal. La página web, pues el problema asociado fue que la página web fue realizada por una empresa externa donde se tiene la vulnerabilidad de los datos ingresados, ventas, movimientos y posible violación de la integridad de los mismos. En la parte también para el departamento técnico, será responsable del funcionamiento y permisos de accesos a la base de datos, en este caso de clientes, negocios y gestoría, para las aplicaciones de CP+, C+, F+, N+, asignando cada funcionario a los que les corresponde de acuerdo a su cargo y responsabilidad. El problema asociado que se encontró a ello fue la información sensible del departamento financiero y contable. Es guardada en los equipos locales. Siguiente, es sincronizar una programación de expiración de contraseñas de la organización con una periodicidad mensual con el Active Directory local del Azure Microsoft 365, las cuales pues, las contraseñas deberán contener un mínimo de carácter de 8 caracteres alfanuméricos más símbolos. 3 intentos máximos, pues se contempla ahí para la configuración del Microsoft 365. Y alcanzando un número de intentos de usuario y será bloqueado como tal. Eso, pues, digamos que los problemas asociados va referente a las contraseñas que no caducan. En el departamento comercial se contempla el usuario y contraseña general para todos, también contemplaban ese problema, y no se puede realizar el seguimiento de los errores o fallas de seguridad. Por último, de este tipo, se genera control de permisos de administración mediante Microsoft Azure para poder retener todo tipo de instalaciones y descargas y ejecución de aplicativos, abusando la necesidad de un software center. Listo. ¿Qué quiere decir esto? En la parte de las instalaciones de software pirata o adquisición de los posibles virus, contemplando de que pues ahí pueden venir los virus instalados en los programas piratas. Y vulnerabilidad en la integración de la información. Compañero, tiene el mute. En el análisis de riesgo, pues es un tema muy importante dentro de la gestión de los riesgos. Para ello se debe tener en cuenta primero que todo, pues el insumo que es el inventario de activos. Este inventario de activos pues tiene sus respectivas valoraciones, como lo indicó anteriormente el compañero Carlos. Lo que se pretende con este análisis de riesgo y esta evaluación es realizar, identificar esos componentes que atentan contra la seguridad de la información, principalmente en lo relacionado con la tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, con ello se identifican las amenazas en las diferentes áreas o dependencias que se encuentran dentro de la organización y los riesgos teniendo en cuenta los diferentes servicios que ofrece la organización. Entonces, de acuerdo a esa valoración que se hizo, se determina la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas amenazas
y vulnerabilidades. Este impacto, pues obviamente se pondera, como ya lo manifesté, con la valoración, o sea, la importancia que tiene para la organización este activo, con el fin de que se puedan realizar un plan de tratamiento de riesgos. Este plan de tratamiento de riesgos se tienen en cuenta únicamente los criterios que se estimen dentro de este plan de sistema de gestión de seguridad de la información, porque hay criterios que son aceptables o inaceptables. Igual ningún riesgo se puede reducir al 100%. Entonces, por eso es que se realiza esa estimación, esta evaluación de riesgos para determinar cuáles son los criterios o las áreas en las cuales necesitan más tratamiento, digámoslo así, dentro de este plan de tratamiento de riesgos, para que se pueda realizar posteriormente los controles de la ISO 27002. ¿Listo? Bueno, continuamos con la declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad ayuda a la organización a poder implementar las medidas que más se adecue a los riesgos que se identificaron pues, anteriormente. Hay unos a los cuales se les dará más prioridad para así evitar vulnerabilidades en la compañía. Tú tienes. En este caso tenemos lo que es la conexión ADSL y que cada uno tiene pues su objetivo de seguridad, medidas de seguridad y su respectivo control de seguridad, que en este caso sería el A13, que es la seguridad de las comunicaciones. En el siguiente cuadro tenemos el servidor, que en este caso su control de seguridad, el que aplica es la seguridad de las operaciones. En la siguiente diapositiva podemos ver que está un cuadro con el equipo de cómputo, que su control de seguridad sería el A8, y en el siguiente estaría el de proveedores de software C++, N+, y F+, que su control de seguridad sería el control de acceso a 9. Importante recalcar que el anexo A de la norma ISO 27001 va muy acorde con la declaración de aplicabilidad, ya que contiene pues, los controles de seguridad que deben implementarse dependiendo de si son aplicables o no. Hacer. Para la parte de hacer, implementar y operar el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces se comienza con generar el plan de mitigación de riesgos. Para ello, pues se contempla en este cuadro a nivel de riesgo de 1 a 5, donde siendo 1 pues, lo más bajo y siendo 5 lo más alto. Tener en cuenta que todo eso fue evaluado o fue guiado gracias al COVID 5.0, norma internacional para la parte de auditorías. Y en esta se establecen las prácticas de gestión, la APO 13, establecer y mantener un sistema de gestión de seguridad de información. En este caso, la vulnerabilidad, conexión de la red ADSL obsoleta. Entonces, aquí se define y se limita el hardware según las características y limitaciones de la empresa. ¿Para qué? Para tener autorización y, pues, de acuerdo a su autorización o su gestión de la misma compra ante la parte de dirección. Riesgo nivel número 3. La siguiente es la Delta Sierra Sierra 04. Mantiene una estrategia de continuidad, medios de respaldo de almacenamiento obsoletos. Entonces, es investigar y identificar e investigar los escenarios potenciales. ¿Para qué? Para no volver a pillar los eventos, futuros incidentes o discursos importantes. En este caso, también se establece el tiempo mínimo necesario para recuperar un proceso de negocio y también identifica los riesgos y recursos y costes. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es, como tal, evaluar e identificar como tal, el riesgo que distribuye esto. Y segundo, ¿cuándo se puede recuperar eso? En este caso, se pierde la información, ¿cuándo puede la empresa volver a tener esa información o desde qué punto tiene que volver a comenzar a trabajar esta información?
¿Y cuál es el recurso? Los recursos y costes para dar esta estrategia. En este caso, pues sería riesgo número 3. La siguiente es la APO 10, identificar y evaluar las relaciones y contratos con proveedores. Entonces, la vulnerabilidad no soporta administrativo de los tipos de servicios con los proveedores. Entonces, aquí es mantener y establecer los criterios relativos a la relevancia y criticidad de los contratos y proveedores. ¿Para qué? Para evaluar y comparar periódicamente el rendimiento de los proveedores actuales y alternativos para identificar oportunamente una mejora. ¿Listo? Nivel de riesgo número 2. Y también en este caso, pues también se enfoca algo referente también a la parte de la página web. La siguiente, el APO 1302.0.2. Definir y gestionar el plan de tratamiento de gestión de riesgo. En este caso, falta de redundancia en los suministros de energía. Se recuerda que en la parte de la empresa solamente el servidor contaba con la parte de un sistema de alimentación ininterrumpido. Entonces aquí es para mantener el inventario de componentes de la solución de implementación para gestionar los riesgos relacionados con la seguridad como parte de la arquitectura de la empresa. Desarrollar una propuesta. Entonces, ¿qué quiere hacer con eso? Usted desarrollar una propuesta para implementar la actividad de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información, sustentando en recursos para la infraestructura redundante. Nivel de riesgo número 3, recordar que un fallo de electricidad pues, puede dañar todos los equipos. La APO 13.01, establecer y mantener un sistema de gestión de gestión de seguridad de información, que es la ausencia de políticas para respaldos o copias de seguridad. Entonces, esto es para el mantenimiento y control y seguimiento de los mismos para identificar el problema y dar solución, generar siempre un registro y control de la información. Tener en cuenta de que las cintas que se estaban utilizando para ello, pues se utilizaban redundantemente. ¿Listo? Nivel de riesgo número 2, tener en cuenta de que pues, se puede perder o se puede botar alguna copia. La APO 13.01, establecer y mantener un sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, es la falta de redundancia o ausencia de almacenamiento remoto y seguro. ¿Esto qué quiere decir? Esto es para el soporte online. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para evitar algún desastre natural o problemas de infraestructura, nivel de riesgo número 2, como ayuda alterna, tener en cuenta, pues para poder acceder a la información y poder que la actividad económica, pues, continúe. Aplicar el plan de mitigación de riesgo. La empresa RTI Ibérica actualmente está dividida en 5 áreas, donde existe vulnerabilidad que compromete la seguridad de la información. A continuación explicaremos cómo se va a implementar el plan de mitigación mediante el proceso OIT 5.0. La primera área, alquiler y venta. La vulnerabilidad es por medio de la interacción de personal ajeno a la empresa con herramientas de tecnología informática. Mitigaremos con el diseñar metodología bajo el APO 1301. El área comercial presenta vulnerabilidad de fuga de la información mediante la adquisición y transferencia de la misma. Y la mitigación sería diseñar metodología bajo el APO 1301. Seguimos con el otro área, que es el área financiera. Se ve esa vulnerabilidad en cuanto al manejo de la información confidencial y el uso de las herramientas tecnológicas. La activación se va a diseñar metodología a partir del APO 1301 y 1302. En el otro área tenemos recursos humanos. Se evidencia vulnerabilidad en el manejo de la información confidencial y en la contratación de nuevo personal. Mitigación, diseñar metodología a partir de la APE 301 y APO 1104. En esta parte, por último, tenemos el área de la tecnología, no hay recursos humanos en el área de tecnología, y la vulnerabilidad se presenta en cómo se da el uso de las herramientas TI de la empresa. Diseñar metodología a partir del APO 1301
APO 1104. Implementación de controles. Los controles a implementar se diseñaron a partir de los de las indicaciones indicados en la norma ISO 27000 y ISO 27002, los cuales son control correctivo, control preventivo, control detectivo y control de acceso. Como se dice ahí, el control correctivo es cuando necesitamos corregir algo. El preventivo es para poder prevenir y no llegar a estos correctivos. El detectivo, que es el de detección, y el de acceso. El de acceso es cuando miramos lo de la parte del personal y eso, quién accede a nuestra empresa, y pueden ser controles de biométricos o otros. Aquí tenemos un ejemplo que es el de hardware. Entonces, activo ordenador, el riesgo que podemos tener es la pérdida de la información, disponibilidad e integridad. ¿Qué control debemos tener ahí? El preventivo, detectivo y el de acceso. Administración de cambio. El objetivo de este ítem es el de establecer una ruta para la gestión de cambios relacionadas con el CGCI en la organización, el cual garantice el correcto desarrollo de las operaciones. Para poder realizar una correcta implementación de este ítem es importante tener en cuenta, primero, realizar de manera controlada los cambios en la organización, dar aviso previo a la organización y tener aprobados los controles que se implementarán, garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Estos cambios deben realizarse de manera escalonada y gradual, puesto que esta gestión conlleva a realizar pruebas y controles que van relacionadas con la calidad de las pruebas, siguiendo las reglas que se pactaron. En este caso, la norma ISO 27001, en el numeral A1212 del anexo A, nos menciona las mejores prácticas para la aplicación de estos controles. Realizar la planificación y evaluación del impacto de los potenciales cambios que se efectúan en la organización. Después de esto se procede a pasar una solicitud para realizar el respectivo cambio. Una vez esta solicitud sea aprobada, se realizará un comunicado a las partes interesadas sobre los cambios que se van a realizar. No importa si son internos, si las personas son internas o externas. Y ya una vez implementado estos cambios, en caso de que dicha implementación ocasione indisponibilidad en los servicios, se realiza una regresión a la versión anterior a la que estaba funcional de estos servicios, como se venía ejecutando para no afectar como la operatividad. Listo, compañero. De acuerdo. Para la última etapa, que es la etapa 3, entonces tenemos nosotros que vamos a empezar por la parte de las revisiones gerenciales independientes. Auditoría de revisión gerencial. Para realizar la auditoría de revisión por la dirección, utilizamos un formato en donde se exponen los tipos de controles y vulnerabilidades detectadas en la empresa. Este es el formato que tenemos para la revisión gerencial. Entonces, aquí tenemos el formato donde nos indica los controles que son de tipo correctivo, preventivo, de detección y de acceso. Creo que hemos hablado anteriormente. Y en la siguiente diapositiva, las vulnerabilidades que podemos tener en la empresa.
Entonces, ahí podemos tener un ejemplo que es dependiendo del departamento que podamos tener. Entonces, donde es, digamos, tenemos la vulnerabilidad, la descripción, el departamento a cargo que está encargado pues, de mitigar ese riesgo y qué tipo de riesgo tenemos, en qué grado y qué departamento sería afectado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos alquiler y venta, la comercial, la financiera y recursos humanos y el departamento técnico. Entonces, decimos si hay un registro, si hay riesgo o no hay riesgo. Y ahí ya, pues, Jonathan está con mute otra vez. Revisiones independientes. Estas revisiones independientes obviamente se realizan al capacitado. Es un personal interno dentro de la organización, pero obviamente se escogen también los procesos y las dependencias para realizar esas verificaciones independientes. Y teniendo en cuenta que después las verificaciones las hacen a nivel interno las organizaciones y ya como tal las auditorías las hacen auditores externos. Estas revisiones o verificaciones independientes se realizan a los diferentes procesos con el fin de identificar, revisar las fases anteriores del planear, hacer, y donde podemos observar que, ¿me regresas a la anterior, por favor? En el planear y el hacer, donde se verifican los diferentes puntos, las diferentes fortalezas y debilidades, si cumplen con los controles que se encuentran en la ISO 27002, que es como tal el anexo A de la ISO 27001, la cual es la norma certificable. Este checklist, estas verificaciones, dan unos resultados, arrojan unos resultados donde se evidencian las fortalezas y las debilidades. Después de esto se hacen un análisis de riesgos y las respectivas observaciones teniendo en cuenta estos controles ya establecidos en las dos anteriores fases. Siguiente, por favor. La organización cuenta con 4 departamentos y en este caso pues aparecen también los procesos, que fueron 5 procesos, incluidos el de gestión de talento humano, que es muy importante, donde se comprobaron los diferentes controles de seguridad de la información. Siguiente, por favor. En este caso, en el planear, en el proceso de selección del personal, se verificó si cumple o no con 2 criterios. Con la documentación del proceso de selección de personal que ingresa a trabajar en la compañía. En este caso cumple. Y en el segundo criterio, en el segundo control, acuerdo contractual sobre los procesos de selección de personal en la empresa de outsourcing que brinda productos y servicios a la organización. En este caso no cumple porque pues, la empresa cuenta con un servicio tercerizado, pero estos desconocen como tal la implementación o las políticas de la organización. Siguiente, por favor. De la verificación del hacer están los términos y condiciones del empleo. Entonces se verifica si cumple o no con el archivo físico de la documentación relacionada con los antecedentes, formación académica, referencias laborales, historial crediticio, entre otros datos. Este cumple parcialmente, o sea, tiene que mejorar unos aspectos porque no cuentan con toda la información. Pues esto es un criterio importante, un aspecto importante que se identifica para aportar a la mejora continua.
la mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, aquí este criterio cumple parcialmente, entonces debe mejorar. En los criterios que no cumplen, pues también debe mejorar. Entonces, deben realizar unas acciones encaminadas a que el nivel de madurez de este sistema de gestión de seguridad de la información mejore continuamente. Siguiente, por favor. Aquí aparecen los otros procesos y las otras áreas. Y también se analizan los diferentes controles con referencia a los riesgos de la compañía y generando las respectivas observaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ya después de tener estos hallazgos, como lo dije anteriormente, se deben realizar unos ajustes. En este caso, pues, en el planear, en el hacer, en el hacer cumple parcialmente. Entonces se ha logrado validar y cambiar con éxito la mayoría de las contraseñas. Esto es referente a las contraseñas. Entonces, cumpliendo con lo exigido por los estándares, pero no ha logrado verificar en su totalidad por temas de operatividad. Entonces, es un aspecto a mejora dentro del sistema de gestión de seguridad de la información, que esta es la idea del sistema de gestión de seguridad de la información y estos estándares que propenden por la mejora continua de la aplicabilidad de este estándar y los controles para las organizaciones. Siguiente, por favor. De acuerdo, entonces ya para terminar el proceso de la auditoría interna es, digamos, un proceso que suele ser una buena práctica para saber en qué se está y qué es lo que hay que definir para, pues, como lo indicó el compañero, generar una mejora continua dentro del proceso del sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, debemos entender que el programa de auditoría interna para RTT Ibérica, en referencia a la fase 1, que fue la parte que hicimos donde se evalúa el rendimiento de los diferentes softwares que utiliza la empresa junto con la página que éste administra, las ventas, servicios en línea y demás activos. Esto se va a realizar con el fin de determinar si cumple o no los requisitos del negocio. Entonces, objetivos de las auditorías internas: evaluar de manera íntegra el estado actual de la gestión de la seguridad de la información en los diferentes procesos de la organización. El alcance que vamos a tener: encerrar los conceptos de revisión y evaluación a los alcances, políticas de seguridad, análisis de riesgo y controles implementados con relación a la seguridad, privacidad de la información. Listo. Entonces, las dependencias que tenemos auditadas: Dirección General, el área de alquiler y ventas, comercial, departamento financiero, recursos humanos y todo el departamento técnico. Los procesos que van a ser auditados: Dirección General, gestión de plan de compras e infraestructura, alquiler de venta y vehículos, gestión de tratamiento de datos, quejas y reclamos de los aliados comerciales o PQRs, comercial, gestión de la información, cuarto, departamento financiero, gestión de tratamiento de datos de los clientes, proveedores, información de contabilidad de la empresa. Recursos humanos, gestión del control APO, 1104, 1301 y 13. Proceso 6, departamento técnico, gestión de las TIC, instalaciones, gestión de los sistemas de la información, auditoría de la página web y la relación óptima con todos los proveedores externos tecnológicos. Ahora bien, el resultado de la auditoría que tuvimos, digamos que se revisa cada proceso, cada área y cada implementación, y con eso se revisa si bajo toda la implementación que se hizo del SGCI cumplió o no. Acá estamos resaltando entonces las que no cumplieron. ¿Por qué? Porque vamos a tener el ítem que no cumplió y cuál va a ser la acción de la mejora para obviamente estar sobre el mayor puntaje del cumplimiento del SGCI. Entonces, para la auditoría en el apartado del contexto de la organización, dice: se han determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son relevantes para el SGC, Sistema de Gestión de Calidad. Entonces, en este no le fue muy bien a la empresa. ¿Cuál es la acción que nosotros disponemos? Tener un encuentro entre partes internas y externas que generen el negocio y poder estipular el interés que se tiene hacia los procesos de asegurabilidad de la información para que con ello se pueda complementar y estipular las estrategias y objetivos. Ahora, el otro ítem que
tuvo puntaje negativo. Auditoría sobre el apartado de liderazgo. Se han integrado los requisitos del SGCI en los procesos comerciales de la gerencia, promovido conciencia sobre el método de procesos. Entonces, la acción por la falta de cumplimiento es socializar con el total de la compañía la intención de la implementación actual y que se requiere contemplar desde cada área. Esto para poder dar cumplimiento a la norma, porque solo así la empresa podrá tener un interés estipulado sobre toda la compañía en cuanto al compromiso de la seguridad. Ahora, el apartado de asistencia. Se utiliza la supervisión o la medición para demostrar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos especificados. En este también sacó puntaje bajo. Y aquí la acción es que se debe crear un sistema de conformidad de lado a lado para poder medir la satisfacción y evolución del proceso, desde el área de TI con el cumplimiento de la totalidad de la compañía. Para el área de operación, algunos de los cambios planeados no se realizaron. ¿Por qué? Por lo mismo, por la falta de concientización y por la falta de orden y flujo de las labores y de la información. ¿Cuál va a ser la acción entonces para esto? Desde las personas que conforman los procesos de la operación se debe organizar no solo la planeación, sino la revisión que ésta tendrá, debido a que para poder reconocer los cambios futuros se debe implementar el cómo y el cuándo. Ahora, en la parte de si se diseña o se desarrolla productos o servicios, como todo el proceso está tercerizado y no hay, digamos, como un cumplimiento dentro de normatividades de la seguridad y demás, entonces se indica que hay que hacer una implementación del área que sea experta en el desarrollo de los productos y servicios, ya que ninguna persona dentro de la compañía puede tener el criterio de implementarlo y de no ser así, se omite dentro del SGCI. Para operaciones, se controla de manera efectiva el proceso, entonces no se controla y por esto al momento de poder generar la trazabilidad, el control y la efectividad tendrán una participación lateralmente. ¿Cuenta con métodos efectivos para garantizar la trazabilidad durante el proceso de la operación? No. Eso quiere decir que la efectividad y la metodología se debe proponer según el proceso operacional que se relacione dentro del marco del SGCI. Es decir, al momento no está propuesto y por eso no se tiene dicha trazabilidad. Y ya para finalizar, evaluación de rendimiento. Sobre esta auditoría tampoco se cumplió y se dice que las acciones tienen que ser que, así como la implementación se genera a partir de la necesidad de la continuidad de negocio, la gerencia debe promover y crear los PDA para garantizar la continuidad del SGCI y asimismo tiene que crear todos los compromisos de los revisores y garantes del proceso, ya que esto no es solo una implementación de seguridad de TI para el cumplimiento del área, sino para el funcionamiento pues, exitoso de toda la compañía. ¿Listo? Siguiente. Bueno, ya para finalizar las conclusiones del trabajo, se entiende la necesidad que abarca la empresa RTT Ibérica sobre una implementación del CGCI gracias al análisis realizado en cuanto al flujo de trabajo, la organización y disposición de las áreas con respecto al uso de las tecnologías y protección de la información. Se desarrolla en manera conjunta la implementación del CGCI para RTT Ibérica mediante una planeación de identificación de activos, definición de alcance y las políticas de seguridad sobre las que deben estar ajustados los nuevos procesos de negocio. Es posible lograr una propuesta a partir de las acciones de mitigación de riesgos y controles, los cuales nos llevaron a poder mostrar toda una administración de cambio para que el CGCI pueda cumplir con los parámetros mínimos. Y se pudo concluir la etapa de verificación debido a que las revisiones y monitoreos realizados en cuanto al momento en que la empresa RTT Ibérica se encuentra tan avanzado que los ajustes de auditoría fueron mínimos y las revisiones gerenciales independientes contemplan el cumplimiento a corto, mediano plazo de dichos puntos. Por último, estas fueron las bibliografías en las cuales nos apoyamos para la construcción de esta presentación y el trabajo que hicimos durante la clase. Muchas gracias. Gracias. Muchas